empresa, para poderlo medir. Correcto, sí. Y para que vean la magnitud de esta empresa. Bueno, ahorita lo vamos a analizar. Voy a arrancar desde un poquito antes, gracias, Víctor. Y por favor, si ves que me voy a meter en temas que no necesariamente domino. Entonces, cualquier cosa, precisión que sea necesaria, con toda confianza. Antes de avanzar, quisiera precisar algo. En las presentaciones anteriores hemos estado usando este modelo que compara la libertad económica y en el otro eje están las libertades personales. Aquí me he equivocado en la redacción. Y clasifica en 6 segmentos el espectro político. Tenemos a los socialistas y fascistas pegados más al lado estatista. Al centro están los progresistas y mercantilistas. Progresistas son los socialistas más light, ¿no? Que ya no, que no buscan tanta participación plena del Estado, sino también consienten parte de participación privada. Los mercantilistas son lo que ha gobernado el Perú desde la colonia, que son el grupo de empresarios privados, pero que se unen al Estado para defender privilegios, monopolios, oligopolios y eso. Y al lado derecho están los que creen en libre mercado. Arriba los más liberales, abajo los que tienden más a ser conservador. Ese es el espectro que hemos estado manejando. Para simplificar, porque nos vamos a meter en un tema netamente económico, para simplificar, vamos a eliminar el eje de las libertades personales. Nos vamos a centrar solo en la libertad económica. Y vamos a dividir el espectro. Aquí, como estamos eliminando la parte de las libertades personales, no vale la pena diferenciar entre paleolibertarios, que son los conservadores en lo personal, y liberales en el mercado. Nos vamos a quedar solo con la parte de mercado. Y el espectro quedaría así. Y lo podemos dividir no en la mitad, porque el centro es en realidad ilusorio. Lo podemos libertar entre no intervencionistas, que son los que creen en el libre mercado, y los intervencionistas, que son los que buscan más Estado. Y ahí incluyo a los mercantilistas, porque los mercantilistas no podrían serlo si es que no tuvieran un Estado poderoso que les ponga barreras que defiendan sus monopolios. Entonces, intervencionistas en el lado izquierdo, no intervencionistas al lado derecho. Esta es como una distinción teórica. Y considerando esto que acabamos de hablar, un poquito como un trade de lo que se viene, el mundo está en intervencionistas, en diversos grados. En el Perú, perdón, en el mundo, ni siquiera en Estados Unidos, es un país totalmente libre. Eso no existe. Es una ilusión. Vamos a analizar 3 crisis mundiales y otra más que se está gestando. ¿Ok? Denme un minuto. Voy a compartir. Vamos a comenzar con la crisis del 29. El crack del 29. Por facilidad, lo que estoy haciendo es, estoy viendo directamente a la web, que al final yo a veces suelo copiar las pantallas en el PPT, pero me parece más rico mostrarlo aquí las fuentes y después lo podemos compartir sin ningún problema. El crack del 29 comenzó con una burbuja bursátil, ¿no? Y que arrastró quiebra de bancos y generó un gran colapso tanto en Estados Unidos como en Europa. Eso ya lo hemos conversado. Pero vamos a indagar de dónde comenzó este crack del 29. Por casualidad, la Fed fue creada en 1913, o sea, 16 años antes del crack del 29. Y la Fed fue empezó a gestionar la tasa de interés, porque la Fed o sea, se supone que técnicamente, pero como vamos a ver más adelante, los efectos que suele tener en la economía es que da más liquidez y el gran efecto nocivo que tiene los bancos centrales en general es que separan lo que debería fluir normalmente, que es el interés, que es el precio del dinero, con la economía. Mete un intermediario al centro, que es el banquero central. Y el banquero central, como cualquier, no puede ver el futuro. Por lo tanto, se equivocan y cuando se equivocan pasan estas cosas.
Aquí, y lo que les estoy diciendo no es solo palabras mías. Friedman en el 62 escribió un ensayo que hablaba sobre la independencia de las autoridades monetarias. En resumen, decía que la independencia del Banco Central es políticamente contingente, debe ser quitada o recortada en gran medida por los políticos. Es decir, Friedman y también Greenspan, como vamos a ver más adelante, no confiaban en la independencia de los bancos centrales, que obedecen a intereses políticos y esto que terminan perjudicando a la economía, como vamos a ver más adelante también. Y es más, el Banco Central está en el Manifiesto Comunista, en el punto 5, Marx, en persona, habla de centralización del crédito en manos del Estado por medio de un Banco Nacional con capital de Estado y régimen de monopolio. Y esto lo que tengo aquí es el mismísimo Manifiesto Comunista. Todos estos links que estoy teniendo acá, encantado los comparto después, es el Manifiesto Comunista. Hay una página org.marx, marxismo, en la cual todos los libros rojos están ahí, publicaditos y gratis para todos. Entonces, ahí también se lo puedo compartir. Es decir, la receta de utilizar un banco central que ayude a gestionar la economía también es parte del Manifiesto Comunista. Aquí otro dato más. Esto es un artículo que escribió Greenspan. Greenspan, para los que no lo conocen, es considerado el mejor, o era considerado, el mejor banquero central de la historia. Era el máster, el profesor de Velarde. El exceso de crédito de la Fed inyectó en la economía, se extendió al mercado de valores, desencadenando un fantástico auge especulativo. Tardíamente, los funcionarios de la Reserva Federal intentaron sofocar el exceso de reservas y finalmente lograron frenar el auge. Pero ya era demasiado tarde. En el 29, los desequilibrios especulativos se habían vuelto tan abrumadores que el intenso intento precipitó una fuerte recesión y la consiguiente desmoralización de la confianza empresarial. Como resultado, la economía estadounidense colapsó. Y aquí explica que las economías mundiales se hundieron, o sea, Greenspan, y aquí vamos a ver al principio, este es Oro y Libertad de Alan Greenspan, del año 66. Como quieren, al final les puedo compartir todos estos artículos. Aquí el mismo Greenspan atribuye a errores de la Fed, al exceso de liquidez que no supieron esterilizar, la sobresaturación de efectivo que terminó en la burbuja inmobiliaria. Víctor, ¿querías comentar? No, es un poco paradójico, irónico. No, cuando lleguemos a la crisis del 2008, ¿tú sabes quién era el presidente de la Fed cuando las tasas bajaron al 1? Alan Greenspan. Sí, claro, pero Alan Greenspan viene a ser como un Jedi que cuando escribió esto era del lado luminoso y después se pasó al lado oscuro. Entonces... No, no es tanto así, pero bueno, vamos, sigamos. Ok. Entonces, aquí, como pueden ver, hasta este punto, tanto el crack del 29, que 13 años antes o 15 años antes se creó la Fed, que empezó a gestionar el dinero, artificialmente bajó el interés, mantuvo la producción alta, al haber interés barato, los empresarios americanos siguieron endeudándose y produciendo, en total era barato, y no vieron que, por ejemplo, la economía alemana se recuperó al toque. ¿Por qué se recuperó al toque? Porque la Primera Guerra Mundial no se peleó en la ciudad, se peleó afuera, en las trincheras. Por lo tanto, se podía reconstruir. La Segunda Guerra Mundial fue otra cosa, ahí sí destrozaron todo, pero en la primera no. Y además Japón se volvió por primera vez una potencia industrial y entró al mercado también. Entonces el mercado se saturó rápidamente de producciones. Normalmente en un mercado libre, la tasa de interés empieza a subir y por lo tanto ya no produces tanto, controlan un poquito, pero aquí la Fed primigenia no la vio. Entonces, esta primera gran crisis mundial, el crack del 29, yo no lo atribuiría al libre mercado, lo atribuiría al intervencionismo de la Fed y del gobierno americano. Ahora, saltemos a la crisis del 2008. Para los que no están familiarizados con ella, la crisis del 2008 se reventó una burbuja inmobiliaria, ¿no? Poco antes de que reventara la burbuja inmobiliaria, en Estados Unidos tú encontrabas ex enfermeras con 3 casas y que vivían de los alquileres.
Así de, lo mismo pasó en el 29, pero con acciones, que veías ex enfermeras que ya renunciaban a su trabajo para dedicarse a ser accionistas, no a especular. Las burbujas suelen ser así. Entonces, esta fue una crisis hipotecaria de los bonos subprime, ¿no? Para analizar qué cosa pasó y si es culpa del capitalismo que haya pasado esto, hay que remontarnos al New Deal. Fannie Mae fue creado en 1938 como parte del New Deal y su fin era garantizar hipotecas. Es decir, la lógica del New Deal, que se mantuvo durante décadas, es más, hasta ahora, porque Fannie Mae sigue existiendo, no quebró. La lógica aquí es que cada americano tiene que tener su casa. Entonces, si tienes poco ingreso, si no te alcanza para garantizar una hipoteca, el gobierno te garantiza. Freddie Mac apareció en los 70s, que es un hermano gemelo de Fannie. Fannie y Freddie son las dos herramientas intervencionistas del Estado americano en la economía inmobiliaria. Greenspan, aquí este es un artículo del año 2005, 3 años antes de que reventara la burbuja. ¿Qué dice acá? Los gigantes de los préstamos hipotecarios de la nación, Fannie Mae y Freddie Mac, los que le acabo de mencionar, están aprovechando su subsidio implícito del gobierno para llenar sus ganancias con inversiones que son demasiado arriesgables. Es decir, estoy usando el traductor de Google, el traductor, por eso la traducción no es tan buena, el artículo está en inglés en realidad. Lo que sucede es que con el subsidio estatal, tanto como Fannie Mae y Freddie Mac estaban tomando riesgos excesivos que una empresa en libre competencia no hubiera tomado. Pero aquí, como es plata de todos, no es plata de nadie, así que se arriesgan nomás. Y Greenspan ya lo estaba advirtiendo, y no fue la única advertencia ni el único que lo decía, pero nadie le hizo caso. Esto, que es un cuadro de la Fundación por el Progreso de Chile, muestra el nivel en la que Fannie y Freddie están involucrados en la garantía de hipotecas. Fannie y Freddie están garantizando prácticamente, esta barra de acá, el 50% de todas las hipotecas americanas. Nadie privado hubiera tomado ese riesgo, pero ellos sí. Entonces, pero esto no era el único motivo por el cual se infló la burbuja. En el año 77, Carter puso una ley de reinversión comunitaria, obligando a los bancos a prestar a las minorías. En el año, no me acuerdo cuál fue el año, me equivoqué de página, pero esto de aquí es el seguro de depósito que hizo Reagan, no sé exactamente en qué año fue, que creó un fondo seguro de depósito de $250,000, que sigue vigente hasta la actualidad. A ver, no es muy de libre mercado de que si Carlos tiene $250,000 y lo pone en el banco, yo con mis impuestos lo ayude a cuidarlo. ¿Por qué? Eso es un riesgo de Carlos, ¿por qué lo tengo que pagar yo? No tiene nada que ver con el libre mercado. Esta es una medida proteccionista, intervencionista, que crea distorsiones. Luego, es en la época de Bill Clinton, ¿no? Se creó esta ley que se llama Ley Graham-Leach-Bliley, aquí se ha pedido. Esta ley de aquí permitió que Lehman Brothers ingrese al negocio de las hipotecas. Lehman Brothers, para los que no saben, era un banco de inversión y no podía entrar a las hipotecas que son préstamos, pero aquí le permitió entrar, porque permitió cruzar banca de inversión, seguros, con banco público. Antes estaban separados y eran negocios independientes. Hoy se mezclaban y hacían negocios en conjunto y se ponían de acuerdo para vender más, pues, ¿no? Esta ley, ¿cómo se llama? Permitió esa unión y no había ninguna supervisión, ningún límite. Ahí vamos todos, ¿no? Y ahí que se metió de cabeza en el negocio. Y luego vamos al tema en lo que Víctor comentaba, pues, lo de Alan Greenspan. Esta historia los intereses aquí, el cuadro que estamos viendo es el interés con el que los bancos intercambian fondos federales, es la tasa de intercambio. En el año 2001 fue el tema de las Torres Gemelas. ¿Qué pasó después de las Torres Gemelas? Después de las Torres Gemelas hubo una parálisis en Estados Unidos del consumo. Estados Unidos, por si no lo saben, vive del consumo, ¿no? Es el principal motor uno de los principales motores de su economía.
En el año 2001, a raíz del miedo al terrorismo, la gente no salía de sus casas y no consumía. Y entonces la decisión centralizada que se tomó fue empezar a bajar la tasa de interés para dar más crédito, lo cual facilita el consumo, impulsa el consumo, ¿no? Esa es la lógica. Y miren, de casi de 6,5% que estuvo por el año 2001, se bajó hasta el 1%, eso fue Greenspan, más o menos en el año 2004. A mediados de 2003 y 2004 se mantuvo en un 1%. Lo que sucede también, cuando tú metes liquidez en la economía, lo que habíamos visto antes, ¿qué pasa cuando tienes más plata pero la producción no aumenta? Hay inflación. Entonces eso empezó a pasar. Y aquí Greenspan, a mediados de 2004, empezó a subir la tasa otra vez para ir frenando la inflación. Ya se les pasó la ley, entonces van frenando para... Pero ¿qué pasa? La gente se puso loca, empezó a dirigirse, gracias a las protecciones que había con Fannie Mae, Freddie Mac, al incentivo de Lehman Brothers a meterse, coberturas con AIG, todo este sistema ficticio que se armó alrededor de las hipotecas subprime. Subprime, o sea, que eran colocadas a riesgo y se titulizaban con paquetes, o sea, se empaquetaban junto con otras hipotecas buenas y se vendían, se vendían. Todo este sistema era una bola de nieve que iba en paralelo. Infló un montón. Entonces, por más que subió la tasa de interés hasta niveles de 5 y pico, ya no pudo detener esa bola que reventó más o menos aquí. Y ahí es otra historia. Y ahí se produjo la crisis financiera. Ahí se produjo la gran caída del crack. Empezaron para que se hagan una idea, estaba tan loco que a gente, en esta época, los banqueros, como querían ganar plata, y era plata fácil, y además era plata que colocaban y no había riesgo, porque titulizaban eso y se lo vendían a Fannie Mae y Freddie Mac. ¿Me entiendes? Entonces el negocio perfecto, pues, si yo tengo quién me va a comprar los riesgos, yo lo coloco nomás, pues, ¿no? Entonces inventaron un concepto, que es el concepto ninja. No income, no jobs, no assets. O sea, era un pata que no tenía nada, no tenía chamba, no tenía ingreso, no tenía nada, era un mantenido. Pero entonces le decían, oye, mantenido, ven para acá, cómprate esa casa. Oye, pero no tengo para pagarte, no importa, pues. Te la vendo como lo que en BCP le llamaban la cuota balloon. Es decir, págame poquito, pero me vendes al vencimiento, me pagas el 90% del valor. Y como la casa va a subir de precio, ya, ok, y ya pues entonces casi no, prácticamente no pagaba nada, o lo alquilaba, y así lo vendía. Y además, como le resultaba también, compraba otra casa más. Adelante, Víctor. Sí, un poco para complementar la idea es que, bueno, la crisis subprime, además de todo esto que estamos hablando, también generó una especie de bola de nieve. ¿Por qué? Porque las casas subían. O sea, ¿qué pasa? Había una histeria por créditos hipotecarios para comprar casas y eso generaba demanda de casas, obviamente. Y se generó, obviamente se activó la economía, por eso que suben las tasas. En el tema de construcción, la construcción debe ser las actividades que generan más presión inflacionaria, digamos, o que activan la economía de una manera más rápida y muy fuerte. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú decías, ya, te presto para comprar una casa que ahora cuesta 100, te presto 110 incluso, a veces le prestaban con un poquito más para comprar los muebles, y en 5 o 3 años más, esa casa valía 120, 150, y sin ningún problema. O sea, yo lo he leído y lo he escuchado de personas, digamos, de verdad, así en vivo, que me han contado, y que hicieron buenos negocios, compraron una casa en el 2003 y la vendieron en el 2005 y ganaron un 50%. O sea, y eso generó una burbuja. Eso generó una burbuja, pero cuando se corta todo esto, como bien dice Arnaldo, ahí el año 2007, ¿qué pasa? Ya no había demanda para casas y las casas empezaron a caer de valor. Entonces tenías créditos prestados a, no sé, para comprar una casa de 100, que ahora la casa ya no valía 120, sino valía 80. Y la gente se empezó a dar cuenta y dejó de pagar la hipoteca, porque en Estados Unidos, si uno deja de pagar la hipoteca, lo único que hace va y le da las llaves de la casa al banco y se olvida del tema. Ah, No es como y acá. pequeño detallito, Víctor, las tasas eran variables. Las tasas eran variables también. Exacto. Entonces las Bueno, eso tasas se también tiene un empezaron a poquito. disparar. La tasa se empezó a disparar y ya no pagaban, Ujú. pues. Entonces, Sí.
Víctor, en Estados Unidos, o sea, si tú entregas la casa ya te olvidas de la deuda. Claro, pero tienes que declararte en bancarrota. Vas a estar fuera un tiempo, dependiendo del tamaño de la deuda, puedes quedarte fuera 3, 5, hasta 10 años. Pero ya Eh, no, me olvido de la es, deuda, ya no vienen cobrando judiciales como el Perú por el saldo no, ni nada, nada. no. O sea, si tú debes 100 y tu casa vale 50, se fregó el banco. Ya verá cómo cobra el banco. Por eso que cayeron los bancos, digamos, ¿no? Porque Creo que Carlos tenían quiere ir a créditos, comprar una casa ahorita. No, no, tenían... lo que quiero es que esa ley que la saque, esa norma la que saque la SBS acá. No, imagínate. Entonces, Bueno, entonces tenías créditos con un colateral de la mitad del valor del crédito. Entonces, obviamente, la gente devolvía las casas y devolvían las casas. es que estás hablando de una enfermera que antes trabajaba de enfermera, pero gracias a la burbuja inmobiliaria dejó su trabajo de enfermera y se dedicó a comprar y vender casas, ¿no? Y a vivir de su renta. Entonces tenía 2 casas, 3 casas. Una película que me gustaría recomendarles, si es que no la han visto, es de Big Short, o La Gran Apuesta, me parece que es en español, Buenísima, que es buenísima. la historia habla de Michael Burry, que es o Burry, no sé cómo se pronuncia, que es el que descubrió, o uno de los que descubrió que esta cuestión estaba inflada. Bueno, y otros más también. Y hay una parte en que un banco de inversión, me parece que, no sé si era Bear Stearns, no, Bear Stearns no existía, era el otro, creo que era Morgan Stanley. Ejecutivos de Morgan Stanley van y se dan vuelta y llegan a no sé, un estado como medio alejado de Estados Unidos y entrevistan a una chica, una bailarina exótica. Y Ah, preguntándole, ¿no? Le dijo, sí, y le dice, oye, pero ojo que vas a tener problemas con tu hipoteca, porque vas a dejar de pagar, pues lo que decía Arnaldo, las tasas van a subir, y de repente ya no te van a poder alquilar la casa, y le dice, pero voy a tener problemas con, no me acuerdo cuántos eran, pero dijo algo así como, con las 4 casas que tengo. Era enfermera, ¿no? Porque Arnaldo tiene algo contra las enfermeras, parece. No, no, esta era bailarina exótica. lo, Y lo que pasa es que mi esposa está por acá, así que yo no puedo mencionar esas palabras. claro. Y entonces o sea, un poco lo que se ve en la película, estos tipos se miran entre los 3 o 4 que estaban ahí y dijeron, esta cuestión está desbordada. O sea, ese tipo de respuestas era una cuestión como que se escapó de las manos, ¿no? Básicamente. Ojo que hay historias parecidas del crack del 29, de que te ibas a lustrar, un banquero de inversión se va a lustrar los zapatos y el lustrabotas le empieza a hablar de las acciones. El lustrabotas le habla al banquero de inversión entonces el pata, pucha, que ya cuando todo el mundo te habla, es que esa vaina está por reventar, pues, ¿no? Lo Sí. mismo pasó en Acá hay un CLAE, dicho. si se acuerdan, en CLAE Sí. aquí en Perú, Sí, claro. Sí, igual. ya te hablaba, todo el mundo te hablaba de CLAE, y reventó. Sí, Entonces, acá, bueno, yo trabajé en cambios 9 años en el banco y había un dicho en el mercado, ¿no? Dice sin ánimos de menospreciar, ojo, dice cuando un taxista te empieza a decir que hay que comprar dólares, viejo, empieza a vender porque esta cuestión está caliente. Porque es sí, así. sí, sí. Entonces, es eso, o sea, a ver, los grandes negocios no son o sea, no son públicos, pues. Entonces, cuando ya algo, todo el mundo lo habla, es que algo no está bien. En fin, ¿Verdad? el mensaje aquí es que la intervención, si el mercado americano hubiera sido libre de verdad, no hubiera existido Fannie Mae ni Freddie Mac, la tasa no se hubiera bajado tanto artificialmente, no habría fondo de seguro de depósito, no habría la ley Graham esa, o sea, y no hubiera llegado a estos niveles de endeudamiento, y no hubiera habido esa burbuja que terminó de reventar esto. Obvio, se le echa la culpa al capitalismo, pero el libre mercado no tiene que ver con esto, son los intentos siempre de controlar la economía, la fatal arrogancia de la que hablaba Hayek. La fatal arrogancia no solo está en el lado socialista, como decía Hayek, también está aquí, está en Occidente, en Europa y en Estados Unidos. Y esta es la prueba, ya van 2. Vamos a seguir viendo. Entonces, después la gran caída de casas, toda la depresión y lo que arrastra. Y lo que pasa es que se caen los bancos, se caen las aseguradoras que aseguran las hipotecas y se caen todos los inversionistas en esas acciones y es un efecto dominó enorme. Entonces ahí vino
el gobierno americano siempre, papá gobierno, a rescatar, pues, ¿no? Porque es libre mercado mientras te vaya bien, pero si te va mal, cuentas con la Casa Blanca. Entonces, los gringos que lanzaron la ley, lo que se llama la ley TARP, que traducido es el programa de alivio de activos. O sea, el gobierno americano te compra las deudas, todo eso. Y fíjense, fueron 700.000 millones de dólares para el rescate. El mensaje, el lema era que un banco tan grande, AIG no puede quebrar, pues no sé, nos cae el sistema, ¿no? Nos vamos a volver a las cavernas. No sé, ya eso ya antes lo he conversado con Víctor, y Víctor me decía, no, sí, había que salvar. Pero, pucha, eso no es libre mercado, pues. O sea, si tú tienes un seguro de que si me patino, me compras, ¿qué tiene de libre eso? Yo si pongo un restaurante y quiero, me voy al diablo. Pero el banquero no. Con los impuestos de todos, no, y además vino esto que Obama indignado porque al año siguiente de que se dio el rescate, los banqueros se pagaron indemnizaciones y bonos enormes, enormes. ¿De acuerdo? Y Obama hizo... Ahí quiero hacer una precisión, Arnaldo, ¿ah? Cuando vino el rescate, lo que hizo el gobierno fue inyectar liquidez a los bancos, porque, bueno, tú sabes, tú trabajas en un banco, el talón de Aquiles de un banco es la liquidez. ¿Por qué? Porque si hay una corrida de depósitos, el banco no puede salir, voltearse y pedirle que a los que le prestó plata, que le devuelvan la plata. Claro. Básicamente el banco gana plata porque presta a plazos más cortos, perdón, recauda o capta depósitos a plazos más cortos de los que los presta. Y por eso gana plata el banco, básicamente, en resumen. Y bueno, entonces lo que hizo el gobierno fue inyectar liquidez para que si hay una corrida, estos bancos estén con liquidez para que no colapsen. Porque sí, yo entiendo, Arnaldo, hay libre mercado y todo eso, pero como te digo, o sea, si de repente mañana se nos ocurre retirar toda la plata de los bancos, el banco va a quebrar sin que sea una mala empresa, ¿no? No sé si me explico. Los bancos tienen mucha exposición al riesgo sistémico. Entonces, lo que se quiso acá hacer fue evitar ese riesgo sistémico, ¿ya? De que colapse el sistema por un pánico, por una corrida que obviamente iba a haber, ¿ya? Pero meses después, no sé si años, bueno, un tiempo después de esta inyección de capital, los bancos devolvieron el capital. ¿Por qué? Porque si tenías el capital de este préstamo, que los obligaron a tenerlo, había bancos que no necesitaban el capital, como Wells Fargo, y le obligaron a recibir el capital. Eso lo pueden ver en la película que se llama Too Big to Fail, que es una película de HBO. Muy grande para caer. Sí, bueno, los bancos no querían, ¿por qué? Porque tener al gobierno le iba a impedir justo lo que dice Arnaldo, pagarse buenos bonos. Entonces, ¿qué hicieron estos bancos? Le devolvieron la plata al gobierno y se pagaron buenos bonos. Ya fue así. No se usó la plata del gobierno para pagarse bonos. Ahora, claro, tú dices ya, ¿cómo te pagas bonos en plena crisis? Bueno, así son los banqueros. Ahora, lo ideal es que tus colocaciones sean a un menor plazo que tus depósitos. No al revés, ¿no? O sea, No, es eso ideal, no es posible. pero no es posible. No es posible, porque tú prestas a un hipotecario y el hipotecario es a 30 años en Estados Unidos, ¿no? No, o sea, es ideal, no es posible y no es tan ideal, porque hay un tema técnico ahí, ¿ya? Es básicamente, la curva de tasas de interés siempre está empinada en la mayor parte del tiempo, ¿ya? O sea, quiere decir, el interés de corto plazo es menor que el de largo plazo. ¿Ya? Supuestamente por teoría de no arbitraje y no sé qué, si ¿El lo interés que de está corto en la plazo es menor curva, que el largo plazo? la de corto plazo es menor que la de largo, normalmente. ¿Ya? Por teoría de no arbitraje, si es que se cumple lo que está en esa curva, debería ser indiferente si uno toma depósitos cortos o largos, porque eso implica que la curva esté empinada, te indica que a futuro la tasa corta va a ser más alta. ¿Ya? Pero si se da eso... ¿Ah? Estás hablando de los depósitos, interés corto plazo es menor que largo plazo. Sí, sí, sí. Porque en colocaciones el interés de largo plazo es menor que el corto. En colocaciones. Un crédito hipotecario tiene una tasa menor que un capital de trabajo. Pero no solamente por el tema, sino también
respaldo. Es que ahí, Carlos, entras en un tema de garantías. El crédito hipotecario Sí, Por tiene eso que también por el respaldo. y, que considerar que normalmente es y no nos pongamos tan técnicos que nos van a perder. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces ese lo decían los bancos. Entonces, eh, finalmente no separaron los bonos, o sea, separaron los bonos, pero con, digamos, con otra plata. Ya, ok, en teoría es otra plata. Nunca pierde. Pero, ¿cómo se llama? Pero el mismo Obama, 1 o 2 años después, rescató a General Motors también, otro muy grande para caer. Y General Motors se volvió la empresa estatal más grande del mundo, ¿no? Fue rescatada. General Motors, que produce la Hammer. Hammer es ese carro enorme que consume 6, 7 kilómetros por galón. ¿No? Mientras el mercado está yendo hacia economías más híbridos y todo eso, nada, él con su Hammer. ¿Y a dónde lo vende? Se lo vende al gobierno americano. El ejército está lleno de Hammers. Entonces, estos señores, no es libre mercado. No es, me estoy saliendo un poquito del sistema financiero, ¿no? Pero para dar más evidencias del intervencionismo gringo por si a alguien le queda dudas. Y luego también está el Obamacare, ¿no? Esta ley que sacó Obama hacia el final de su gobierno, que después tuvo que ser desmantelada porque era impagable, que lo que hacía es que las aseguradoras de salud aceptaran todos los solicitantes sin cobrar en función a las condiciones preexistentes. O sea, si tú tenías un cáncer, igual te aceptaban, y lo cual hace, los que entienden de pólizas es impagable. O sea, puede sonar muy bien, pero es impagable, pues. El Obamacare era una medida de control de precios. En Estados Unidos, un control de precios a nivel mega, porque la salud es carísima. Bueno, los republicanos lo desarmaron unos años después, pero les estoy dando más muestras de intervencionismo a escala gigante, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ahora vamos a la crisis actual, ¿no? Hasta aquí fue la del 2008, que en mi opinión tampoco se vio al tema del libre mercado, sino a un intento intervencionista de controlar la tasa de interés, las hipotecas y todo eso. Ya van dos que no son culpa del libre mercado. Ahora vamos a ver el caso de Evergrande. No tengo claro cómo se pronuncia esto. Evergrande, supongo. El grupo inmobiliario chino más grande, como Víctor comentaba, tiene una deuda de 300.000 millones de dólares, más grande que nuestro PDI. Tiene 200.000 trabajadores en planilla y 4 millones de trabajadores indirectos. Imagínense, es enorme. Para que se hagan una idea, el empleador privado más grande del Perú es el BCP con 18.000. Y tiene 200.000 en planilla. Y tiene Evergrande, al momento, hasta el mes pasado, 1.300 proyectos iniciados en 280 ciudades chinas, por todo lado. Entonces, esta empresa es un gigante, es enorme, ha tenido, se endeuda. O sea, ¿cómo es el sistema de esta empresa? Ellos agarran y consiguen un proyecto, por ejemplo, construir un edificio, una torre, y en base a eso van al mercado y recogen dinero, ¿de acuerdo? Y con ese dinero es que construyen el edificio, después le cobran a su cliente y todo eso. Ya, lo que sucede es que la empresa no ha podido pagar las cuotas y ha comenzado a no pagar al extranjero. Eso es algo que hacen las empresas chinas, porque tú no puedes ir a China a cobrar, pues tú atraviesas la frontera y te botan o amistosamente te invitan a retirarte. Entonces, lo que hacen las empresas es, cuando van a caer en default, o sea, en no pago, empiezan con los de afuera antes que con los de adentro. Y ya han caído en default ayer con 85 millones de dólares, lo que comentaba Víctor, con acreedores del exterior. Y la próxima semana también se vienen otros pagos más, y aún no se define si China va a entrar a intervenir, si China va a defender. El día de hoy la cotización se ha caído, fíjense la caída que ha tenido, supongo que seguirá cayendo en los siguientes días, salvo que China decida, yo garantizo a la empresa. Por ahí escuché un video que hablaba de que aquí también en paralelo hay toda una guerra política. ¿Por qué? Porque los dueños, ustedes saben que hay en China hay una propiedad privada, entre comillas, ¿no? O sea, tú puedes ser
millonario ahí en China, pero el partido, tienes que estar alineado con el partido, porque si no te hacen un juicio por corrupción y te matan. Entonces, porque eso ha pasado ya. O como a Jack Ma, que el año pasado lo desaparecieron un par de meses y salió medio electrocutado también. Lo que sucede aquí es que los accionistas de las inmobiliarias, que es grupos mercantilistas en China, han adquirido demasiado poder. Y esta es una forma de quitarles poder. Entonces el gobierno chino está dejando que se caigan para retomar el control de estos posibles opositores. Esto es teoría de la conspiración pura. ¿Y cuál es el problema con este negocio? Con este negocio de inmobiliaria tan grande. Que China está lleno de ciudades fantasma, ¿no? Las ciudades fantasma de China, esta es una nota de la BBC del año 2018. Estas ciudades están construidas por todos lados, pero tú vas y no hay gente. Lo que pasa es que para mantener su locomotora funcionando, los chinos lo que hacen es te mandan a construir una ciudad y otra ciudad y otra ciudad, que la venderán en algún momento. Pero son ciudades fantasmas, no existen en la realidad. Y no solo eso, esta empresa está construyendo el estadio más grande, y miren lo que cuesta, es el estadio más grande que hay en el mundo. Es muy florido para mi gusto, pero ahí está. Es el estadio más grande con capacidad para 100.000 personas, ¿no? Y ese proyecto, además, como tiene plata, han invertido en un club de fútbol, y además también están invirtiendo en similar a Tesla, pero chino, que busca producir carros eléctricos. Miren la magnitud de esta obra, pues no sé si llega a terminar esto, o sea, quedar truncado, pero son 1.700 millones de dólares en esta obra faraónica, ¿no? Y además, no quedándose ahí, tienen un proyecto inmobiliario enorme, enorme. Fíjense, ¿se imaginan lo que cuesta un edificio? O sea, lo que cuesta una casa, y mira, acá hay edificios, todo este archipiélago, es un proyecto enorme también que están buscando construir. Lo que sucede es que en China, al final del día, es una dictadura y estas decisiones no son capitalistas, no es por libre mercado. Por libre mercado yo no sé si harían esto, por libre mercado tengo mis dudas de que harían esto, ¿no? Las hacen pues propiciado por el gobierno central o por alguna dirección, ¿no? O sea, en China es una dictadura al final. Y acuérdense que todos los reyes buscan dejar su legado, ¿no? Todo faraón busca su pirámide. Entonces, China, que no es libre mercado, creó todo eso, ¿no? Entonces aquí estamos viendo tres, la crisis del 29, la crisis del 2008 y la que estamos viviendo ahorita, que aún no termina, porque estos 300.000 millones de dólares en deuda, si se caen los 300.000, pueden quebrar los bancos que están relacionados a esa deuda, y las aseguradoras relacionadas con esa deuda, y las agencias, y todo aquel que ha invertido en eso. Entonces el efecto de cascada puede ser de 3, 4 veces más de $1 trillón. El efecto dominó, como pasó en el 2008. Entonces, Arnaldo, disculpa, ahí también, bueno, ya estaba leyendo un poco, tú sabes que la principal, o una de las principales actividades de China para la demanda de commodities de las cuales vivimos los países emergentes es la construcción. Entonces se está especulando un poco que si esto llega a mayores, dicen que no va a llegar a mayores, pero bueno, de repente es como para no generar pánico, pero si llega a mayores, probablemente el precio de los commodities se caiga. Y si se cae el precio de los commodities, chao Latinoamérica. sí, claro. Sí, claro. Lo que pasa es que estos señores, no, bueno, no las pirámides, me equivoqué. Esto de aquí es el motor de nuestra economía. O sea, el precio de del cobre es para ir bueno, no necesariamente este estadio, pero todas las ciudades fantasmas. Ahí se está yendo. Para eso, y aquí nos compra, porque no hay más mundo, no hay otro cliente grande. Europa no está construyendo, no masivamente al menos. Entonces, ahí el efecto de esto, si se llega a extender, puede ser muy bravo. Aún no lo sabemos. Estamos justo ahorita en medio de la tormenta, solo que aún no nos toca. Pero la bola de nieve está dando vueltas. Y no es culpa del capitalismo, porque todo es ciudad de fantasma y todo eso, en libre mercado no se habrían hecho.
¿ok? Y ahora quiero hablarles de la nueva burbuja que va a venir y que podría ser la madre de todas las burbujas, ¿no? Esto sí nos podría regresar a las cavernas. Es esto, la deuda americana. Lo que sucedió en 1972 es que Nixon hizo que los gringos dejaran el patrón oro. Antes, hasta ese momento, tú ibas a la reserva, dejabas $1 y recogías tu oro, o el equivalente de oro. Era el patrón oro. Entonces ahí dejó, no, mi moneda es papel que va a estar respaldado en mi producción. Chao oro, chao patrón oro. ¿De acuerdo? Eso fue en y desde ahí, los gringos, una vez que ya no tenían el ancla del oro, ¿qué creen que pasó? Los políticos gringos empezaron la juerga. Miren cómo ha subido el endeudamiento. Miren las deudas. Si cualquiera de ustedes o yo van al banco y muestran este crecimiento de tus deudas, ¿qué crees que te hacen? No te dan crédito, pues. Pero los gringos, como se endeudan entre ellos mismos, ¿no? Y la Fed les compra sus papeles, siguen endeudándose. Yo no sé hasta cuándo va a seguir subiendo. No lo sé. ¿Cuánto va a demorar? No tengo idea. ¿Va a demorar 10 años, 20 años? No tengo idea. Pero esto puede hacer colapsar toda la economía del mundo. ¿Sabes qué países son los que tienen la mayor deuda americana, no? Los chinos. Los chinos y los japoneses. Chinos y japoneses. Y, Sí. una vez un profesor me dijo a mí, Estados Unidos es la mejor fábrica de papeles, de buena calidad en todo caso. Sí, pues. No, pero es que en serio, o sea, la deuda americana, está sobreendeudado el país, todo lo que quieras, pero es un instrumento de la reserva de todo el mundo. O sea, No, de acuerdo. Pero ¿hasta cuándo pueden seguir autoendeudándose? ¿Cuál es el límite? Ahorita Biden, bueno, creo que no se lo van a aprobar, pero Biden tiene un plan de empezar a volver todo eléctrico las carreteras americanas para carros eléctricos. Eso, miles de millones de dólares. O sea, y total, se le ocurre, emite y lo hace. Pero ¿hasta cuándo? O sea, mi duda es hasta qué límite. O sea, cualquier persona natural no tendría esta autorización para hacer, si no yo tendría mi imprenta acá, me fabrico billetes y lo hago. sí, hay un tema acá, es bastante técnico ya, pero si te das, o sea, normalmente los países que tienen tasas bajas tienen mucha deuda. Y si son países desarrollados, mucho más. O sea, tú ves este ratio, el de Japón creo que está en 200. El de Alemania está un poco más bajo, los alemanes son un poco más Ahorran sensatos más, en ese sentido. una tasa de Sí, ahorro más, ahorran más más. alta. Pero si tú ves estos ratios, no te digo que sea normal, pero es común verlos sobre 100. Ya, en un país emergente como el nuestro, llegar a 50, 60, mira, México y Brasil están como en 60, por ahí creo que, no lo he visto últimamente, pero están como 60, 80, y dentro de los big en LATAM, que son México y Brasil, son los que tienen peor clasificación de riesgo porque tienen un sobreendeudamiento. Estás hablando de 60, 70, por ahí. Ya, por ejemplo, en Chile hay ese problema. O sea, Chile siempre fue el que tuvo menor deuda y por lo que ha pasado el último tiempo se ha endeudado muchísimo y está hablando que puede llegar a 50. Y está todo temblando, porque eso son Ujú. tasas más altas y tasas Sí, más claro. altas significa un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, de Estados Unidos no sé. Mientras haya demanda, van a seguir emitiendo. Está bien, pero digamos, es un juego de las sillas que, yo no sé, Sí, es peligroso. es peligroso. Y para cerrar, la profecía de Voltaire, que decía que el dinero siempre termina retornando a su valor intrínseco, cero. Eso pasó con la moneda alemana, eso pasó con todas las monedas en el tiempo, ¿no? Hasta con la libra, el marco, todo. Entonces, o sea, lo que dice es que esta inflación va a terminar reventando. Es otra mega burbuja. O sea, lo que quiero transmitirles es que esto es muchísimo dinero. Y si esto revienta, se cae todo el sistema. En fin, espero que no pase en mi vida. La ventaja es que no sé cuándo pase. Ese artículo es de Alcel Kaiser, miren, cuando era chivolo. Fue chivolo una vez. Y finalmente, como recapitulando de lo anterior para dar pase a la conversación que
que solemos tener en la parte final. El capitalismo tiene la culpa de todas estas cosas, el libre mercado, o sea, es la decisión arbitraria de políticos, de algunos banqueros, oligopólicos, algunos empresarios grandes, que son los que dirigen las cosas, ¿no? Y que le sale mal porque no se, el problema de la planificación central es que el futuro nadie lo conoce. Entonces, tú planificas una cosa y sucede otra. Entonces, hemos visto, analizado 3 crisis y potencialmente una grande que se está gestando que no sé cuándo reventaría, y eso, atribuirlo al capitalismo, en mi opinión, es un error. No se le debe atribuir al capitalismo estos efectos estructurales que hay en el sistema en el que estamos. Eso es, no sé si alguno tiene algún comentario o algo, me gustaría escucharlos. Fernando, yo te quiero hacer 2 preguntas. Por favor. En el primer cuadro que expusiste, separabas lo que era el libre mercado de lo que era mercantilismo y otros. Correcto. Pero no existe una posición intermedia de libre mercado, pero con política de promoción del Estado, por ejemplo. Y una segunda pregunta técnica de conocimiento es, quisiera saber, por ejemplo, ¿el PBI mide también la economía informal? Porque si no la mide, que creo que no la mide, y si la midía con alguna forma, con algún método, alguna metodología, o que bajara a Dios y convirtiera al Perú de informal en formal, ¿aumentaría el PBI? Es una pregunta que no sé. ¿Mide el PBI la economía informal? Son mis 2 preguntas que quisiera. Ya. Es que aquí no hay término medio. Esto del intervencionismo no es como estar enamorado, ¿no? No puedes estar medio enamorado o estar sano. No puedes estar medio sano. Estás sano, estás enfermo. Lo que pasa es que en el extremo, ¿quién toma las decisiones económicas? ¿Las personas individualmente o los estados? Cuanto más a la izquierda te vayas, más interviene el Estado. Más aquí, menos interviene el Estado, ¿no? Pero sí hay intervencionismo. O sea, en Europa, claramente intervencionismo. En Estados Unidos, como les he mostrado con todos los ejemplos, hay un montón de intervencionismo. ¿Con Un todos los montón. países hay intervencionismo? ¿En qué país no hay Sí, intervencionismo? claro. No conozco ninguno. Por lo No hay ninguno. tanto, es que ese es el sustento de mi comentario de la vez pasada de que todo el mundo es Pero hay socialista. grado de intervencionismo en todo caso. Sí. Hay grado de intervención, eso sí, no todos son Corea, pues, ¿no? Corea del Norte. Sí, eso sí, sin duda, hay niveles, ¿no? Pero, digamos, el mundo es de rosadito a muy rojo. No hay sector amarillo, no hay. Lo que hay en Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos es un país bipolar. ¿A qué me refiero con bipolar? En el lado izquierdo tú tienes a los innovadores en la frontera, los Elon Musk, ¿no? Los Zuckerberg, Apple, las grandes empresas que están en la frontera, Google, las grandes empresas que están en la frontera innovando, donde la legislación todavía no los alcanza, no, ellos están en un mundo que nadie más entiende, y están años adelante que el resto del planeta. Ellos sí están aquí, total libre mercado. Y ellos son la locomotora que arrastra el resto. La otra mitad de Estados Unidos está aquí en el mundo mercantilista. El agro gringo es totalmente subsidiado, el armamentismo gringo totalmente subsidiado, por donde vayas es todo. Entonces Estados Unidos es un país bipolar, digamos, ¿no? Donde en general hay mucha intervención, mucho mercantilismo, oligopolios, pero hay unas locomotoras de libertad que son lo que terminan arrastrando. Los Elon Musk, los Steve Jobs, estos arrastran a Estados Unidos y a la humanidad a niveles mejor. Pero la carga es pesada, ¿no? En el Perú no tenemos eso. Tienes un Gastón. Gastón, por ejemplo, mira cómo ayudó a la comida. No fue el Estado peruano, fue Gastón y los empresarios privados los que ayudaron a llevar eso al otro. Eso es lo que son las islas de libertad que tienen los gringos. Pero como economía, es una economía cerrada y controlada. A eso me refiero con un mundo socialista. ¿El PBI mide la informalidad? No. No sé. Víctor, ¿tú sabes esa? A ver, Mira, mira, yo, el PIB lo puedes medir de 2 formas, que debería ser lo mismo, que lo puedes medir por el lado de la producción, básicamente ver cuánto se produjo en el Perú por todos lados. Ahí es difícil agarrar la informalidad, pero también lo puedes medir por el lado del consumo.
Ya hay una ecuación, tendría que revisarla, pero en macro hay una ecuación que tú puedes por el lado del consumo, del crédito, bueno, hay una forma, no me acuerdo bien ahora de esa parte, vergüenza, ¿no? Pero bueno, tú puedes medir por Porque, el lado del Víctor, consumo, y Ya, pe, por Víctor, ese yo leí, lado, por ese lado Marito, se resuelve en realidad. yo leí un artículo hace muchos años que Italia a raíz de, estoy hablando de los años 80, 70, ¿no? A raíz de un programa que hizo de formalización de pequeños empresarios, aumentó automáticamente su PBI. Pues no lo sé. Pero el tema de Italia no fue un tema estadístico, fue un tema real. O sea, ellos al formalizar a los empresarios entraron en una dinámica de financiamiento, de acceso a, no sé, a comercio exterior y cosas por el estilo. Pero o sea, no es que no hayan estado. Ahora, obviamente, no sé, pues el comercio de drogas no está en el PBI. No Ya, está pero no está la prostitución, por ejemplo. yo creo que sí está la prostitución, porque las prostitutas consumen, y como te digo, o sea, no está por el lado de la entra por el lado producción, del consumo, no del ingreso. entran por el lado del consumo, claro. De hecho, algo del narcotráfico también, cuando lavan dinero, algo también entra por ahí, pero es difícil, o sea, pero por el lado del consumo puedes capturar harto de la informalidad que hay en Perú. No toda, obviamente, ¿no? Ujú. Ok, entonces, aquí es lo que comenté la vez pasada, es mi intento de sustentar eso de que estamos en un planeta rojo. Marte. Sí, estamos en Marte. Yo quería, o sea, es una posición de verdad bastante técnica y académica, ¿ya? El capitalismo es, como bien saben, una tendencia socioeconómica, o una ideología, no sé cómo llamarlo, en cuál se basa, hay como tres principios del capitalismo. Uno es que el capital puede generar riqueza, que es la base del capitalismo, básicamente. El otro es de que los recursos se asignan a través del mercado. Y tercero, que tiene que existir propiedad privada, ¿ya? No todo el capitalismo es libre, ¿ya? Hay capitalismos que no son, que van a través del mercado, pero el mercado no es libre. De hecho, el libre mercado o el mercado perfecto no existe. Entonces, es difícil hablar de capitalismo con el mercado perfecto, porque no es como hablar de comunismo, básicamente. Ya no Ahora, existe. Entonces, y Víctor, las reglas para que se cumpla el mercado perfecto son libre entrada y salida de los mercados, o sea, uno puede llegar a un mercado y entrar y salir cuando le dé la gana. Segundo, no tiene que haber asimetrías de información, ya que eso tampoco existe en ninguna parte del mundo y en ningún mercado, creo, en unos más que otros. Y tercero, no me acuerdo, pero bueno, a lo que voy es. A mí me parece indispensable que haya igualdad de la ley. No, pero la igualdad de la ley es parte de la ideología liberal. Pero estoy hablando como que necesitas un mercado perfecto para que funcione el mercado. Ya. ahora, Ya, qué hubiera pasado el otro es no, perdón, el otro es no intervenía? que los productos ¿Qué sean hubiera pasado si estándar. hubiera quebrado todos los bancos? ¿Qué hubiera pasado si ¿Perdón? se dejaba? ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos hubiera dejado que los bancos a su libre Colapso. albedrío? Ya, pero ¿qué hubiera pasado? Pues en concreto, o sea, en la práctica, en La, la vida diaria. la, la crisis hubiera sido más profunda y más larga. O sea, la moraleja es que el grande siempre va a tener ayuda del Estado y el chico se fregó. La moral es que hay que Como fue ser el Banco grande. Vice, el Banco Latino en Perú. Sí, El Banco Esa es la Nuevo Mundo, moraleja, pues. Carlos. Banco El, Nuevo el Banco Mundo, Nuevo Banco Mundo, Vice era Carlos. más grande, ¿eh? Banco Vice, Banco Latino. pero, o sea, ahí el tema del intervencionismo. Yo lo veo de dos o de tres dimensiones. ¿Ah? O sea, el intervencionismo es, como dijo Arnaldo al principio, quién toma las decisiones. Eso es uno. El otro es quién tiene las propiedades de los medios de producción. En el mercantilismo, por ejemplo, la propiedad la tienen, bueno, ahora la tienen los privados. Como dice Arnaldo, también los progresistas. En un mundo progresista también son los privados, pero bueno, eso igual es diferente. Y tercero, ¿quién asume el gasto? ¿Ya? Las consecuencias.
No, el gasto público. Por ejemplo, a mí me Ah, hablaba lo que estábamos hablando otra vez, ¿no? De la educación y la salud. Ya, tú dices, no, que el Estado no debería tener educación, no debería hacerse cargo de la educación y la salud. Sí, obviamente no debería tener la propiedad de los hospitales, de los colegios, no debería gestionarlo. Propiedad es un área medio gris, pero no debería gestionar el Estado eso, porque es mal gestor. Ya sabemos que es un mal gestor, es un mal empresario, pero sí la puede ujú. pagar con los impuestos, pensando que los impuestos, digamos, funcionan, ¿no? Eh, Sí, pero lo entonces, que pasa es que, por ejemplo, a mí me gusta señalar el caso de Europa, en el que el nivel de impuestos es tan alto, y tiene seguro de desempleo, o sea, un joven, un YOLO, ¿te acuerdan en You Only Live Once? Este joven, que tiene todas las protecciones, todos los subsidios, si se queda sin empleo, tiene un subsidio, si se enferma, tiene un subsidio, para estudiar, tiene un subsidio, hay subsidio para todos. Lo que está pasando en Europa es que cada vez más hay menos innovación. Se está retirando de la sí, frontera tecnológica. sí. Entonces, me parece que es evidente esa correlación, ¿no? Tú O sea, empiezas a cubrir más, es como cuando un millonario subsidia a su hijo, ¿no? El hijo se dedica a fumón, pues, ¿no? Y choca carros, todo, y cuando se queda a cargo de la empresa, la destroza. Es lo que va a pasar con los YOLOS. yo estoy de acuerdo contigo, Arnaldo. O sea, a ver, el no conseguir las cosas con esfuerzo generan esto. O sea, eso está claro. Eso está claro, pero en un mundo más real, digamos, definitivamente va a haber diferencias y si, como te digo, si los impuestos son bien cobrados y son bien utilizados, no está mal de que en el mundo o en los países todos tengan acceso a una buena educación, por ejemplo, o una buena salud. ¿Ya? Si es que hay obviamente, entre comillas, un consenso en que se va a pagar impuestos para cubrir eso, pero tiene que ser algo bueno, ¿no? O sea, obviamente en nuestros países cobrar impuestos es plata para el bolsillo de los políticos robándose y teniendo servicios paupérrimos, pero en Europa es un poco distinto. Pero yo sí entiendo, o sea, eh, estoy hablando de salud y educación, pero lo otro de los subsidios de desempleo y eso sí es otro mundo, ¿no? Otro Sí, mundo. claro. Hay un poco lo que quería llegar al intervencionismo. Em, Idealmente, a mí me hablaba una vez tuve una conversación similar y me decía, no, pero ¿cómo hablas del libre mercado? Pero si el gobierno interviene con regulaciones. Dije, ojo, una cosa es regular y supervisar para que las condiciones se parezcan al mercado perfecto. Básicamente, una regulación de información, Arnaldo. Tú has estado en banca y eso. Los bancos tienen por regulación, tienen el deber de informar estados financieros y un montón de información, y que finalmente es pública, y eso es en pro del mercado, de la transparencia del mercado. Eso es una regulación que va en pro del libre mercado o del mercado perfecto. Ahora, una regulación que te limita a hacer cosas es distinta. No sé si me explico. O sea, Sí. desafortunadamente necesitamos regulación para ir hacia el libre mercado, hacia el mercado perfecto. Yo estoy de acuerdo con esas regulaciones. Eh, Ya, pero por ejemplo, mi visión liberal, ¿a dónde va? Aquí, como comparación, esta presentación la hice en otra anterior oportunidad, es la solución mercantilista la pongo arriba y la solución capitalista la pongo abajo. En la solución mercantilista, siempre el Estado ayuda al productor, porque sí, en un mercado hay dos, productor y consumidor. Y en la solución capitalista, el Estado tiene que ayudar al consumidor. Entonces, primer principio, yo no pondría, el Estado no es un derecho, perdón, la educación no es un derecho. La educación puede ser un objetivo nacional, pero no sí. lo puedes poner al nivel de la propiedad de la vida, porque eso significa, y eso le Se va a encanta a la izquierda. deportar Castillo inmediatamente, ¿ah? Yo sé. Lo que pasa es que a la izquierda le gusta para que porque cuando llegan al Tribunal Constitucional y te dicen, oye, tú tienes derecho a expropiar para educar a mi hijo, al hijo de otro, el Tribunal Constitucional ante igualdad va a decir que sí. Y no, vida, propiedad y libertad es lo último que se debe tocar.
Entonces, veamos las soluciones estas que tengo acá y que me parece que eso debería ser el camino a seguir, ¿no? Esta de aquí. Una FP mercantilista como es la que tenemos en el Perú, hay aportes forzosos, sin retiros anticipados, oligopolios de FP. Es un mercado cerrado, ¿no? Y te da una tasa efectiva de 7% en soles. Es el promedio que hay en el sistema. Una FP como la que yo propongo es no que haya 4, que haya 100 AFPs en Perú, de libre mercado, y no solo 3 fondos, que haya 50 fondos, 60 fondos, a gusto del cliente. Entre Víctor, Carlos y yo creamos otro fondo más. Y si conseguimos gente, perfecto. Aportes voluntarios, libre retiro sobre un mínimo que se establezca y libre competencia, totalmente libre competencia. ¿10% en dólares? Los fondos mutuos hoy en Perú, yo consigo tasa de 10% en dólares. Que invierten en notas estructuradas y todo eso. O sea, yo no estoy hablando de tasas exorbitantes. Acá, Arnaldo, hay un tema. Yo estoy de acuerdo en la segunda parte, ya la parte de abajo, la de arriba. A mí el sistema de FP, el sistema como tal, no me parece bueno, pero es mejor que otro, que el que teníamos Sí, antes. ya. Es que yo no puse la solución estatal porque me parece recontra pésima. ¿Me entiendes? Pero, o sea, eso es pero suicidio. acá hay dos puntos. Por ejemplo, en el tema del aporte forzoso y sin retiro anticipado, yo no sé si en nuestros países la gente va a ahorrar para el retiro. Yo creo que no. Es tu responsabilidad. Pero yo creo que no. Mm. O sea, yo sé que es tu Por eso, responsabilidad y es muy ideal. Yo lo haría, pero Víctor, el por eso 90% de la gente no lo haría. en mi propuesta de abajo, le tiro el mínimo sobre un mínimo. Y ese mínimo es el que te garantiza, suponte, $200 mensuales hasta los 90 años. Me invento, ¿ya? O sea, ese mínimo, Ya, a ti es un mínimo. Ya pues, exacto. pero ese aporte forzoso, yo creo que es el mínimo. Es el 10%, creo que es el mínimo. No, No, pero es que no, en Perú no hay tope. no es distinto, Víctor. Aquí, No, en tienes la razón, AFP tienes razón. mercantilista, yo ya tengo más que el mínimo, pero estoy obligado a seguir aportando. Yo No, no sí, puedo no, seguir lo poniendo. lo que pasa es que en Chile la fórmula es el 10%, pero con un tope. Ah, ya, acá no hay Entonces, tope. el que gana más arriba de eso, realmente no le descuentan 10%, sino le pueden descontar 5, 3, 1, en algunos casos Ya, que no, son acá te descuentan excepcionales. 10% de todo. Entonces, ese tope hace, en teoría, si aportaste todos los años y no sé qué, en teoría tendrías una pensión mínima, porque ni siquiera es el sueldo mínimo, es una pensión mínima. ¿Ya? Porque a mí lo que me preocupa de este modelo es que la gente no va a aportar, y no lo va a aportar. O sea, Ahora, ¿por qué tengo que aportar yo a una FP y no puedo aportar, por ejemplo, a una empresa tipo, no sé, Gloria, tipo Alicor, que puede darme mucho mayor Sí, porcentaje? tú podrías crear una FP, Carlos, que se dedique a invertir eso, a financiar eso, sí, perfectamente. Porque ya, y yo te respondo bien, pero sí, Hernán, dale. Ujú. esas empresas grandes, por ejemplo, tienen una rentabilidad mayores al 7% en soles y al 10% en Sí, dólares. claro, por supuesto, De alguna por manera no se supuesto. hace un mecanismo, no sé cómo habría que hacerlo, para que me permita aportarles a empresas que en lugar de financiarse con crédito de la banca, se financien con mi aporte y me garantice un rendimiento mayor. Por ejemplo, una alternativa. Como es en Estados Ya, Unidos, tú puedes invertir en las empresas. sí. Mira, acá yo te explico un poco, Carlos. En la AFP, quitemos el nombre AFP, pongamos administrador de fondos, ¿ya? Para que no ensuciar. Esa práctica la hice acá en Chile y sirvió bastante. O sea, quítate la palabra AFP de la cabeza y digamos administrador de fondos. ¿Ya? Un administrador de portafolio, un administrador de fondos, que yo creo que como debería ser el sistema, estoy de acuerdo con lo que dice Arnaldo, o sea, deberíamos tener muchos para generar competencia y que en base a esa competencia el administrador de portafolio, el que maneja tu plata, se vea forzado a ganar más para atraer más capital y obviamente él hacer más plata con las comisiones que cobren. Pero bueno, yendo a la teoría del portafolio, o sea, los administradores de portafolio son especialistas en buscar portafolios diversificados, en los cuales la ecuación que tú consigues de riesgo-rentabilidad se tiene que maximizar. No solo rentabilidad, sino riesgo-rentabilidad. Si tú el principio de la administración de portafolio es que
si tú, mientras más diversificado tienes el portafolio, tienes menor riesgo, ¿ya? Y obviamente, con un menor riesgo, la ecuación de riesgo-rentabilidad va a ser mucho mejor. ¿Ya? Obviamente, como dices tú, imagínate, Gloria me rinde 20%. Gloria no te rinde 20% siempre. Va a haber años que te va a rendir 3, incluso años que pueda tener pérdida. Bueno, es un oligopolio difícil, pero bueno. Pero imaginemos que estamos en el libre mercado. Justamente estoy hablando de Real Perú porque son oligopolios, o sea, no van a perder. Sí, pero puede Gloria no pagar dividendos, puede Gloria, ¿me entiendes? No, Bueno, eso otra cosa, no es asegurada la rentabilidad. pero Sí, empresas claro, oligopolios pero en Perú no van a diversificar. perder. A ver, pero para no irnos, Y tú al para no irnos al diversificar, caso tan chiquito, como concepto, no confundir esta mercantilista con un administrador libre, en el que haya mucha competencia, que yo sí, puedo meterlo en un sí, banco. O sea, sí, yo quiero claro. que mi pensión esté en el banco de crédito y me basta un 1% al año, no importa. Con eso estoy feliz. Sí. No, eso está bien, pero un poco para tener la idea, o sea, el administrador del portafolio tiene esa especialidad. Diversifica el riesgo, te reduce el riesgo y te saca la misma rentabilidad, incluso más. Entonces, por eso que existen las AFPs, por eso que se les paga una comisión a los fondos mutuos, a las AFPs y a los que Sí. trabajamos en eso. Entonces, yo creo que es bueno eso y obviamente romper el oligopolio, ¿no? De todas Ya, y maneras. aquí está lo que quería mostrarles, es mi propuesta capitalista para la educación escolar. Hoy, el presupuesto del año pasado fue 32.375 millones de soles de impuestos que se pagaron a la SUNAT, pasaron al Ministerio de Economía, pasó al Ministerio de Educación y se fueron al servicio, un servicio de pésima calidad a través del SUBTET. Estos 32.000 millones no incluyen infraestructura. Lo que yo propongo es que esos 32.700, la misma cantidad, la paguemos, ¿me entiendes?, a una AFE, es una administradora de fondos educativos, ¿ok? Llámenlo como quiera, para no. Y esta directamente brinda los servicios vía vouchers. Y en el precio que tú pagas, ya incluye la infraestructura y ya incluye todo eso. Ahora, Arnaldo, yo he visto en la educación pública, te estoy hablando más o menos del 2008, 2009, que asesorea una institución educativa, que en la educación pública hay un equipo de gestores que es los jesuitas, tienen un nombre, no me acuerdo cómo se llama el tema de los colegios que tienen ellos. Y que tiene su nombre, no me acuerdo cómo se llama ellos. Pero esos colegios, los alumnos de esos colegios, tienen índices de conocimientos de manejo matemático, educativo superior al tema de los demás. ¿Por qué no le entregan la educación pública a los curas? Que Es que, parece que ellos tienen mucho más capacidad de administración y gestión. Y todo. Carlos, es que una vez que yo te doy un voucher, tú vas con tu hijo a donde quieras, a donde un cura, a donde un colegio También, ateo, esa a sería una donde gran quieras, solución. ¿no? Ahora, otra solución, y pregunto ahí, tú que eres capitalista, a mí me parece inconcebible, felizmente ha salido eso, que los colegios privados te cobren unas cuotas exorbitantes por el ingreso. Es que es un Y por último, si te oligopolio, retiras, no te devuelvan una parte. En fin, eso sí me parece realmente. oligopolio, Carlos. Ellos ponen las reglas. La única forma es meter más competencia. Pero más competencia en los colegios medianos para arriba, porque los más chiquitos no. Sí, Ah, pero en fin. y quiero mostrarles otra cosita que encontré aquí, en el diario Gestión. En los colegios privados, nosotros, aquí habla los colegios privados cobran en promedio 250 soles. Esto es los colegios privados en general, no está el marcan, no es la regla. Claro, pero las Estos son, estadísticas, decía Winston Churchill decía, hay tres clases de mentiras, las fuertes, las piadosas y las estadísticas. Ese colegio de 250 soles, tu hijo y el mío no van a ir ahí, pues. no. Pero lo que te quiero referirme aquí, Carlos, es a la educación pública, Ya, ok. ¿no? El 99% de los colegios cuestan 250 soles. Mira lo que gasta, y estos son estadísticas del INEI que yo he sacado, se los puedo pasar, lo pueden ver en la web. En el año 2018, que es hasta donde he encontrado, alguien de colegio secundario cuesta 356 soles. Y para que te eduque Pedro Castillo. O sea, para que salga sin saber Claro. leer, ni escribir, ni nada. Pagas más que un colegio privado. Y quieres que te diga algo, estos 356 soles no incluyen infraestructura. Los 250 soles que te cobran los colegios privados sí le incluyen. Arnaldo, pero yo te digo, hay
los colegios privados que cobran, hay colegios privados de 250, 300 soles, pero habría que analizar también qué educación te dan esos colegios privados. Te aseguro que no es muy sustancialmente superior a los colegios públicos, ¿eh? Pero Yo es más no barata. creo que una buena educación cueste menos de 100, 200 dólares por alumno mensual. No Lo que creo. pasa, Carlos, es que haces una subasta. Yo tengo este, 1 millón de alumnos, no tengo idea de las cifras. Tengo 1 millón de alumnos y te voy a pagar 350 soles por cada alumno. Compite. Y tú me tienes que dar a final de año niños con que pasen la prueba PISA o que pasen la prueba de lo que quieras. Lo pones con meta. Si no, tú no sales del mercado. Claro, hay que definir el monto nomás, porque yo Ya, creo que una educación buena, manejada, ya. digamos, con una buena gestión, sin buscar una rentabilidad altísima, no te baja de 150 dólares por alumno. No creo, no creo. No creo, con menos no creo que se pueda dar. Ya, Salvo que tengas, lo pues, que estamos viendo, esto de aquí son citas actuales, con situaciones actuales, de que el pésimo administrador, o sea, lo que quiero decir, si te olvidas de que es un derecho, el problema de llamarlo derecho a la educación es que ya tú dices, ya es responsabilidad del Estado y se preocupan. En cambio, si lo volvemos un objetivo nacional, no derecho, un objetivo nacional, tienes a 30 millones de peruanos pensando cómo solucionar el problema. fe y alegría se llaman los colegios jesuitas. Ujú. Ah, buenazo. ¿Ya? Y Y, son y yo, públicos, financiados por y, el Estado y no pagan nada a los alumnos. ¿Por qué los alumnos de esos colegios tienen índices de razonamiento matemático y verbal muy superiores, incluso a veces iguales que los privados? Carlos, es lo ¿Qué que yo pasa? haría con esto de voucher, es le digo, oye, fe y alegría, ¿me entiendes? Tienes 10.000 alumnos por 350 soles, hazme algo mejor, ¿me entiendes? O haría a todos los directores de los otros colegios, los saco y pongo a los frailes y a los curas ahí a darle látigo. No lo sé, pues, pero ahí hay que buscar una solución, tiene No, que razón. compitan. La competencia es lo que saca lo mejor de la gente. Es que ahí, Arnaldo, hay un tema, o sea, el tema del voucher es cuánto es el voucher, porque tienes que tener un voucher que te sirva, porque ojo, tienes una inversión bien grande, o sea, invertir en una infraestructura de un colegio no es que nos juntamos los tres y juntamos plata y hacemos un colegio, o sea, es caro. Yo creo que construir un colegio bueno, solo en infraestructura es caro. Segundo, tener profesores bien pagados, buenos, también es un Víctor, costo. pero ¿por qué juntarnos los tres y hacemos con clases virtuales y todo eso? ¿Por qué no? Y si funciona, y si consigo alumnos que al final del año pasan la prueba PISA, ¿por qué no? Porque Por tú tienes que virtual. fijar Lo las que pasa es reglas. que es que el colegio es más que conocimientos, Arnaldo, o sea, eso lo saben. Y en clases virtuales se ha demostrado que se ha No, perdido alterna, sí. La sociabilización es parte necesaria del colegio, totalmente de acuerdo. Pero grande. haces alternar sociabilización con... Ah, sí, pero igual necesita la infraestructura, es lo que te quiero decir. Igual necesitan los Ahora, profesores. ahora, Entonces, también hay que cambiar la ley educativa, porque la ley educativa, por ejemplo, no nos permitiría a ninguno de nosotros ser profesores. Ah, sí, claro. Tienes Esa que es tener la una carrera estupidez. educativa. Es más, en las universidades, para ser rector de una universidad, porque yo he hecho estudios sobre las universidades desde el 2007 hasta el 2012, mi carrera no serie de estudios. Para ser rector de una universidad tienes que ser doctorado. Y he conocido rectores de universidades privadas, no te voy a decir los nombres, no bien pichirruchis, que eran rectores, pero hermanos, los justos sabían sumar peores que Castillo. Y para ser profesor hoy día, catedral de una universidad, hay que tener maestría. El que no tiene la maestría, que puede ser muy buen expositor, no puede ser profesor. Entonces yo creo que ahí también habría que ver cómo hacer para traer profesionales del sector privado, que pueden ser licenciados, pero que tienen calidad o que tienen una buena trayectoria profesional exitosa, para que sean profesores. O sea, hay que cambiar varias cosas en la educación, no solamente la parte de competencias, que es importante, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que esto vendría amarrado de todo lo demás, pues, ¿no? Empiezas ya a buscar otra forma, pero a lo que ojo, y esta la solución no necesariamente es la solución perfecta. Lo que quiero decir es que si esto lo volvemos un objetivo nacional, tarea de todos, ya tienes a 30 millones de peruanos pensando cómo solucionarlo. Hoy es tarea de un burócrata. ¿Y qué hace? No lo hace. 30 millones de peruanos pensando, eso es una utopía, hermano. O sea, ¿tú crees que hay 30 millones de peruanos pensantes acá? ¿No? Ya, pues. Bueno, con un millón, con 1 millón estamos bien, Carlos. ya Con un sí, millón estamos bien, o sea, 30 ya millones, con sí, un millón claro. estamos bien. Y como requisito de graduación o para ser profesor tienes que contar bien la historia del pollo de Pedro Castillo. ¿Tú crees que si tuviéramos 30 millones de peruanos pensantes tendríamos el gobierno que tenemos? No.
No, pues. no tendríamos eso. Sí, ya, pero a ver, que sepan contar la historia del pollo. A ver, de resto los profesores que cuenten la historia del pollo. O sea, que más Pero bravo. la historia del pollo viene de un tema que yo he leído que viene el tema de Turquía, no me acuerdo, de los lamas, de que la historia es diferente. Cuando este maestro sabe contar, cuando el chico va donde el lama y le dice, acá tengo el pollo, y te dice toda la historia, está vivo, está muerto. El lama le responde, la vida del pollo está en tus manos. Ese es el cuento del pollo. Lo ha copiado mal. Sí, sí, bueno, o sea, no sorprende. En fin, ya estamos sobre la hora, señores. Oye, Arnaldo, una última consulta. Por Estas favor. reuniones son tan interesantes, ¿por qué solo lo hacemos con 10, 12, 15 personas y por qué no se difunden a más gente? Bueno, es a gusto del cliente. Yo invito en los grupos todo, pero no siempre asisten. Pero se puede invitar a otras personas. Sí, claro. Sí, claro. La idea es discusión y todo eso, porque así yo, Personas por pensantes, por demencia, supuesto. no, sí, claro. O sea, porque al final de esta discusión todos aprendemos. La idea es llevarnos ideas y que nos ayuden a, me está dando envidia tu pisco, mi Yo querido. quisiera invitar a algunas personas de Prodigio o de otros sectores que a mí que escucho, que hay cosas interesantes. Buenísimo, encantado. La cosa es compartir ideas e ir creciendo, ¿no? Porque esto falta en el Perú. Falta intercambiar ideas. Las ideas libertarias no se comparten en el Perú. Aquí tienes mercantilistas, tienes no hay, pues, no hay. Entonces, es ir buscando eso que ayude ojalá, a crear conciencia y ojalá tener mejores políticos, mejores todos. Hay esfuerzos medio aislados del tema de los libertarios, Arnaldo. Yo he visto algunos chicos en YouTube. Hay unos que hay unos buenos, otros no tan buenos, pero hay, o sea, yo creo que ha habido. De hecho, dentro de mi grupo de amigos, hay uno que ahora se dice libertario. Cuando salió del colegio era un poquito rojo, estudió en el colegio Atusparia, no sé si lo conocen. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Atushparia, en el colegio de la Unión Vale. Soviética. Ya te Ya. imaginarás. Bueno, pero la mayoría de gente joven es media roja, con los años se va No, no, transformando. este es como de la No, edad de Arnaldo. yo, Este es yo como de la edad también, de Arnaldo. no, yo también tengo amigos muy cercanos de la misma edad que se define como libertario, pero te defiende cada idea que de libertario no tiene nada, ¿no? Pero es que aquí aprendemos, discutiendo las ideas, es que vamos intercambiando, desarrollando hasta. Ahora, habría Arnaldo que en una de nuestras reuniones discutir las ideas libertarias en temas ya sociales, porque yo tengo muchos o varios amigos que son libertarios en el tema económico, pero cuando le habla de la libertad social, el tema de cómo se llama, de la unión civil y cosas, ahí ya no son libertarios, ahí se acabó la parte libertaria. Entonces, ese es un tema también que habría que Mira, tratar, ¿no? toma nota, Carlos, y hablamos durante la semana y lo organizamos para el siguiente viernes, de poner la pelota al centro. Y es más, si tienes algún invitado que quiera venir a participar, yo encantado, porque ¿no? Todos nos enriquecemos con eso. No conozco mucho, pero déjame ver algún invitado porque puede ser, porque ese es un Sí. tema también interesante, que mucha gente en el tema económico es libertario, pero en el tema social, en el tema de cómo se llama la justicia internacional, ya no es tan libertario. No, y hay temas súper controvertidos, el aborto, la adopción gay, Aborto, la sí, unión claro, civil, el sí. internacional, Legalización de etcétera. las drogas, legalización de las drogas. Exacto. Para mí, Ahí ya no eres tan libertario, pues. por ejemplo, para mí el más difícil, que hasta ahora no tengo claro, es el aborto bueno, lo vamos a hablar después, pero en una situación específica. Ya, es como lo que más me complica Ya, de yo, considerar mi yo, liderazgo. yo, por ejemplo, podemos traer esos temas para la próxima semana. Yo les explico mi posición sin considerar que es la verdad y todo. Yo tengo una posición al respecto. Para mí el aborto debería ser hasta el 5.º mes. Luego no. Y les explico y abrimos debate. O sea, si Ahí va a haber mantenemos debate, porque altura. yo soy opuesto al aborto en todas las formas, por ejemplo. Ya, Ahí vamos a tener perfecto. debate fuerte.
Claro, y ahí va a haber niveles de consenso. O sea, se le prohíbe, porque tú no estás de acuerdo, se le debe prohibir a todos, ¿me entiendes? Y también hay, por ejemplo, no creo que consiga, pero hay feministas que creen que puedes abortar hasta el mes 9, ¿no? Eso ya me parece un exceso. En fin, Sí. lo dejo como tema para la próxima semana. Es un tema interesante, y ese tema sí va a generar polémica. Sí, Libertades sociales, Arnaldo. Yo creo que comparto la posición que creo que tiene Víctor. ¿A qué le Yo llaman creo libertad en el social, aborto Víctor? terapéutico cuando hay peligro en la vida de uno, pero después no creo en el aborto ni siquiera por violación. Mira, yo estoy de acuerdo en cuando está en riesgo la vida de la madre, Terapéutico que le llaman, terapéutico. cuando el feto no es viable, y hasta el, no sé cuándo, no sé si es quinto o sexto mes o algo por ahí. ¿Ya? Y lo que me complica que les comenté fue qué pasa en el caso de violación de una niña de 10 años que no te avisa hasta después del quinto o sexto mes, te avisa en el mes 15. Pero, Pero ese es un spoiler. Vamos a dejarla porque ya nos pasamos de la hora. Sí. Hay que dejarlo para Vamos a el dejarla siguiente porque ahí viernes. tenemos para rato. Para que lo piensen, para que lo piensen. Sí, ese es un spoiler. Es un spoiler del próximo viernes. Listo. Listo. Gracias a todos. Buen fin de Chao, semana. gracias. Hablamos, cuídense, ya nos vemos. Buen fin de semana. Chao, chao. 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 Chao, Daniel. Chao, Alex.